siguiendo los pasos de Jesús, camino a la santidad. Hoy conoceremos otra forma de asemejarnos a Jesús en su humildad, y es mortificando nuestra voluntad, que nuestro yo se destruya en nosotros. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 2, nos dice: Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Por ello, entreguen lo que les queda de esta vida, no ya a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. Aquí el apóstol Pedro nos pide que a imitación de Jesús permitamos que nuestro cuerpo sufra, que no le mitiguemos las molestias que Dios en su voluntad nos permita vivir, porque quien consiente el cuerpo lo hace caer en las pasiones que lo llevan a la podredumbre de la corrupción y el pecado. Nos invita a que el resto de nuestra vida la entreguemos a la voluntad divina, que es la que nos llevará a la santidad. Y para lograr esto, nuestra voluntad debe ser anulada. Jesús le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta: si te haces desaparecer a ti misma, no cometerás pecados jamás. Compara nuestra voluntad con una piedrecilla que obstruye el torrente de gracia y santidad que quiere cubrirnos, el cual es su santa y divina voluntad. Por lo tanto, nuestra voluntad debe ser destruida por nosotros mismos, decirle no a lo que nosotros queremos y sí a lo que quiere Dios, pero de una manera permanente. Hacer esto es fácil y difícil a la vez, pues solo basta que nos decidamos a dejar de lado nuestro querer, pero estamos tan acostumbrados a hacer nuestra voluntad que constantemente nos percatamos que volvemos a caer en ella. Si de pronto nos percatamos que estamos demasiado cómodos, recordemos que la vida de Jesús fue un continuo penar. Entonces ofrezcámosle un momento de incomodidad, todo esto por amor suyo. Igualmente, si podemos cambiar una comida que nos gusta mucho por otra que nos desagrada, hagámoslo por amor a Él. Jesús nos pide que tengamos nuestra voluntad sacrificada como víctima ante Él, y así puede hacer que de nuestra voluntad y la suya se forme una sola. ¿Y cómo lo hace Jesús en nosotros? Pues contradiciéndonos Él mismo y otras veces por medio de las personas. Por ejemplo, si estamos descansando y de pronto nos acordamos que nuestro Señor no tuvo descanso hasta que se recostó sobre la cruz, entonces levantémonos y pongámonos en acción con alguna otra cosa. Si nuestras fuerzas son poquísimas, entonces hagamos oración, platiquemos con Él. La finalidad es que jamás le demos lugar a la ociosidad, que aún nuestro reposo sea en su voluntad, para que sea agradable a sus ojos. Si por ejemplo nuestra vista se va hacia las cosas del mundo, pronto recordemos que a Jesús no le agrada, nos pide que no lo hagamos, que nuestra vista no se vaya más allá de la distancia de un paso a otro, para que no tropecemos. Como nos lo dice en la carta primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Jesús quiere lograr en mí que hasta en las cosas más mínimas haga morir mi voluntad para hacer que viva solo para Él. Para iluminar aún más esta reflexión, meditemos lo que Jesús le dice a Luisa Picarreta: hija mía, no puede haber obstáculo mayor que impida la unión entre yo y las criaturas y que se oponga a mi gracia que la propia voluntad. Volumen 4, octubre 3 de 1901. Es verdad, nuestra voluntad es quien nos lleva al pecado, que es quien saca la gracia de nuestra alma. Sin la gracia de Dios no podemos unirnos a Él, y dejamos suspendido el sueño de Jesús, de hacernos una sola cosa con Él. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Así alcanzarán la perfección en la unidad.